Amén. Qué bueno es saber que el Señor todavía se mueve con su presencia en medio de su pueblo. Todavía nos hace sentir su presencia. Es un beneficio que tenemos y, como decía nuestra hermana, debemos aprovecharlo. Debemos aprovechar momentos como esos en donde podemos entregarnos a nuestro Señor, decirle cosas lindas, decirle cuánto le amamos. Quizás en el día se nos hace corto y no lo hacemos, pero son momentos para hacerlo cuando estamos juntos en su casa. Amén. Que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Y si usted me escucha que estoy gritando es porque no sé qué me pasó, que apenas entré se me tapó un oído, entonces de un oído no escucho, pero si usted me escucha gritar, hágame así, entonces yo voy a saber que estoy gritando. Bien, me gustaría compartir una de las parábolas más conocidas que hay en la Escritura. Y como mencionamos en algunas ocasiones, una parábola es una historia que ilustra una verdad espiritual. Jesús utilizaba todo el tiempo parábolas. Él tomaba los elementos que eran conocidos para llevarlos a una enseñanza. Entonces la gente así podía entender lo que Jesús estaba queriendo enseñar. Y el fin de toda parábola es una verdad espiritual que se centra en este método de enseñanza, ¿no? Lo que es conocido lo llevaba a una enseñanza. Y para poder entender esta parábola que vamos a mirar, vamos a ir a Lucas 15. Lucas 15, 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para poder entender una parábola, necesitamos ir al contexto. ¿Con quién es que estaba Jesús? Si alguien le preguntó algo, ¿dónde es que Jesús estaba? Porque las veces que Jesús hablaba por parábolas, era según la necesidad del público que lo rodeaba a él, ¿verdad? A veces estaba dirigida a la multitud, a veces estaba dirigida a sus discípulos solamente, y como en este caso tan particular, esta parábola estaba dirigida, dice acá, a los publicanos y pecadores. Otras veces las parábolas estaban dirigidas a los fariseos, los escribas, los saduceos, estas sectas que querían engañar a Jesús, que querían hacerle caer, que querían poner tropiezo para que la gente no escuchara la palabra. Y en esta ocasión nos muestra que los que estaban acercándose a Jesús eran los publicanos y pecadores. Había dos grupos de personas, los publicanos, los pecadores, que dice la Escritura que querían oírle, y los fariseos y los escribas que estaban ahí al acecho esperando que Jesús dijera algo para entorpecer la enseñanza. Y ahora estos fariseos y los escribas menospreciaban a estas personas que querían escuchar de Jesús. Los desmerecían, como que ellos no tenían el valor suficiente para escuchar a Jesús. Y es ahí que Jesús inicia con estas parábolas, que nos muestra el valor que tiene una persona para nuestro Dios. Inicia con esta parábola tan conocida
Dice el versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús, al ver la actitud de estos fariseos, de estos escribas, menciona estas 3 parábolas. No vamos a ver las 3 con profundidad, pero vamos a ver algunas características, ¿no? Dice que inicia con la parábola de la oveja perdida, que todos conocemos, que a todos nos gusta saber e identificarnos con esta oveja que una vez el Señor buscó, ¿verdad? Porque nos identificamos así. Y es importante saber que una de las características que tiene una oveja es que se desvía con facilidad, así como quizás muchos de nosotros. Y eso el pastor lo sabe. Entonces, no es que el pastor está constantemente contando 1, 2, 3 para saber que hay 100, sino que el pastor está atento a su rebaño. Esto es lo que quería decir Jesús a los pecadores, a los publicanos, que Dios estaba atento a todas las personas. Y las ovejas no tienen sentido de orientación. Ellas se pueden perder con facilidad. Y el pastor está atento para ver si alguna oveja necesita ayuda. Y dice, estuve leyendo un poco acerca de cómo es que las ovejas se pierden, ¿no? Porque entendemos que 100 ovejas son muchas ovejas. Y como la oveja no tiene sentido de orientación, la oveja está viendo que el rebaño se va para un lado y ella empieza a emitir el sonido, no sé cómo es que se dice, pero emite su sonido como para llamar al rebaño, pero va en dirección contraria, ¿no? Entonces el pastor, atento a esa oveja, empieza a escuchar cada vez más lejos el sonido de esa oveja y válido. Y es ahí cuando deja las 99, como dice la parábola, y va a buscar esa que se perdió. Y no la deja en un decir, bueno, son 99, que se queden acá, total, sino que las deja porque sabe que hay una que necesita. De esa manera Jesús estaba diciéndole a estos publicanos y pecadores el valor que tiene una vida para el Señor. El valor que tiene una vida para nuestro Dios. Y es importante saber que dice que cuando encuentra a esta oveja, la pone en sus hombros, ¿no? Como el Señor hizo con nosotros. Cuando nos encontró, nos puso en sus hombros, nos cargó. Y dice que se goza. Y menciona acá, dice que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso lo decía por los fariseos, que ellos decían que ellos no necesitaban a Jesús. No lo decía por la iglesia que queda y Jesús va a buscar, no lo decía por nosotros. Nosotros siempre somos la oveja que se pierde. Nosotros nunca somos de las 99 que necesitamos arrepentimiento. Somos de la que se pierde constantemente y Jesús constantemente nos encuentra. Y dice la Escritura que Jesús continúa hablándoles y menciona otra de las parábolas que conocemos, que en mi Biblia, no sé en la de ustedes, dice la parábola de la moneda perdida. Siempre que leía esta escritura, decía, bueno, se le perdió una moneda, ¿no?
Decíamos, bueno, es una moneda, porque es cierto que para nosotros las monedas no tienen tanto valor. No, acá no se usan tanto las monedas. Y esta parábola nos enseña, nos muestra. Vamos a leerla. Sigue diciendo, porque el Señor terminó con esa y ahí nomás continúa. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un dracma para algunas personas no valía nada, tenía el valor de un día de trabajo. Y para muchos, algo sin valor, sin importancia, pero vamos a ver por qué es que menciona a una mujer. En ese tiempo, las dracmas eran monedas que las mujeres llevaban colgadas en el collar o en la cabeza. Eso podía ser una reliquia familiar o un dote, ¿no?, del novio que paga por la esposa. Entonces, ¿por qué vemos a esta mujer tan insistente en encontrar esa dracma, esa moneda que perdió? Porque era como esas dracmas que se daban, eran como garantía para esa mujer. Esa mujer les daban 10 dracmas y 10 solamente se menciona porque si la familia era modesta, para no decir que era pobre, eran 10. Podían ser más, ¿no? Y si llevaba 10 dracmas y faltaba una, eso se evidenciaba, porque eso tenía que estar visible a la sociedad. ¿Qué significaba eso? Era una garantía de que esta mujer iba a tener un esposo, ¿no?, de que esta mujer tenía un futuro asegurado, de que esta mujer, si el matrimonio no funcionaba o si el esposo se moría, tenía una garantía. Por eso el valor de esa moneda. Porque si perdía una, si un esposo encontraba a una mujer siendo infiel, podía sacarle las monedas, incluso podía quitarle todas las monedas. Entonces sería una deshonra para la mujer. Por eso que le faltara una era para ella tan desesperante que dice que buscó con diligencia. Dice, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esto que a la mujer tenía un precio, un valor, para otras personas no tenía valor. Para los hombres no les importaba si perdían un dracma, porque ellos no les hacía nada. A la mujer sí, por eso es que menciona a una mujer. Y Jesús quería que los pecadores y publicanos pudieran entender el valor que tiene un alma para el Señor. Un alma, tu vida, mi vida, tiene valor delante del Señor. El Señor insistentemente nos buscó. El Señor insistentemente, diligentemente nos buscó hasta encontrarnos. Y podemos ver en estas parábolas, ¿no?, algo que se relaciona, que es el gozo del Señor, el gozo del pastor al encontrar a la oveja, el gozo de la mujer al encontrar esta moneda, el gozo de Dios, de los ángeles, cuando un pecador se arrepiente. Y pensaba hoy, ¿cuánto gozo entonces habrá en el cielo? Porque se supone que todos nos arrepentimos. Nos habla de un arrepentimiento verdadero. Nos habla de algo que es real. No nos habla de bueno, quizás un arrepentimiento, podríamos así decirlo, superficial. No, nos habla de un arrepentimiento real. Y dice la Escritura y menciona que hay fiesta, hay gozo en los cielos.
Hay gozo en los cielos cada vez que una persona es confrontada con la palabra y esa palabra transforma su ser y esa palabra cambia la vida de esa persona. Hay gozo en los cielos. Es lo que ha pasado con nosotros. Su palabra nos transforma. Su palabra nos hace cambiar de dirección. Nosotros quizás no entendemos toda la palabra, pero una palabra que viene a nuestra vida y hace cambiarnos una actitud pecaminosa, hermano, hermana, hay gozo en los cielos, porque somos pecadores que se arrepienten. Y el valor que tiene una persona para el Señor, el valor de dejar muchas ovejas para ir atrás de una, de buscar incansablemente. Dice que busca una lámpara. Las casas no eran tan luminosas como las de ahora, las nuestras, ¿verdad? No tenía porcelanato o cerámico, ¿verdad? Era a veces sobre pasto o sobre tierra y la mujer tenía que barrer eso para encontrar su dracma, su moneda. Así el Señor lo hace con nosotros. Y vemos acá que la tercera parábola que Jesús menciona es parecida, pero no es igual, que es la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, dicen algunas versiones, que mayormente asociamos esta parábola con alguien que se va de la iglesia, ¿verdad? Asociamos esta parábola con eso. Y tenemos que tener en cuenta esta definición, porque esto va a cambiar su forma de ver esta parábola. Pródigo significa despilfarrador, significa derrochador, significa una persona que consume sus bienes en gastos inútiles, ¿no? No es alguien que se va lejos. Pródigo es alguien que derrocha sus bienes. Y en esta parábola vamos a ver tres personajes: el hijo menor, el hijo mayor y el padre. Vamos a leerla. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No mucho después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a leer. Esta escritura dice que el hijo menor le pidió al padre la parte de los bienes que le correspondía. Pedir la herencia cuando el padre estaba vivo era impensable, nadie lo hacía. Se podía hacer en casos extremos, pero el padre accedió al pedido del hijo menor.
Dice el versículo 12 que accedió a eso, dice, y les repartió los bienes. O sea que no solamente el hijo menor recibió lo que él pidió, sino que el hijo mayor recibió quizás su doble porción de herencia, porque los primogénitos recibían doble. Y el padre seguramente tuvo que hacer negocios, tuvo que vender, tuvo que intercambiar para poder dar a cada uno lo que correspondía. Me imagino un poco el corazón de un padre cuando en vida se le pide una herencia, ¿verdad? Porque una herencia uno la obtiene cuando alguien fallece. O sea, el padre fallece, se obtiene la herencia. No, el hijo pidió. Y era como decirle, yo prefiero lo que tenés, lo que pensaste, lo que preparaste, lo que juntaste, para mí prefiero eso y alejarme, vivir mi vida antes de estar en casa y disfrutar con vos. Y el padre accede, no le discute, no lo castiga, no lo retiene, no le reprocha, sino que accede. Y vemos que en este tiempo donde se predica un evangelio liviano, en donde las personas quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren la vida de Cristo. Quieren la salud, quieren el tiempo, quieren las fuerzas, quieren el ánimo, quieren el consuelo, la fortaleza, pero no la vida de Cristo. Y la gente en este tiempo quiere sus milagros, sus recursos. Como nosotros en otro tiempo éramos como este hijo pródigo, malgastábamos nuestros tiempos, nuestros recursos, nuestras vidas. Las malgastábamos. Vivíamos perdidamente lejos del Señor. Así como este pródigo que se fue, que despilfarró la herencia, viviendo perdidamente. El hijo pidió lo que el padre había preparado, lo que el padre había pensado, lo que el padre había juntado, lo que para dejarle a él algo estable, algo seguro. El padre estaba juntando para sus hijos, le dejaba una herencia. No muchos padres dejan herencia a los hijos. Este padre lo había pensado, tenía el recurso, había juntado para esto, para un beneficio, pero el hijo quería vivir su vida sin sus consejos, sin los consejos del padre, sin las palabras del padre, sin la enseñanza del padre. Y en este tiempo en donde también mucho se habla de los derechos de los hijos, ¿verdad? Escuchamos de los derechos en todos lados. Ahora poco se habla de las responsabilidades de los hijos. Nosotros como hijos, usted y yo, habiendo recibido una herencia incalculable, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, nosotros no podemos actuar como hijos pródigos. No podemos solamente querer las bendiciones del Señor. No podemos querer los recursos del Señor y menospreciar la vida de Cristo en nosotros. No podemos querer vivir nuestra propia vida con los bienes del Padre. Eso pasó en esta parábola y pasa hoy en el mundo. Este evangelio liviano que nos hace creer que sí, hay beneficios, hay bendiciones que vienen del Señor, pero si vemos la parábola, ¿hasta dónde llegó este hijo? Dice la Escritura que se fue lejos y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nosotros hemos recibido bienes de parte del Señor. El tiempo es un bien preciado, la salud es un bien, las fuerzas son un bien,
Los recursos económicos son un bien, lo hemos recibido del Señor. Ahora, ¿cómo estamos administrando los bienes que hemos recibido del Señor? ¿Estamos viviendo con consejos del Padre, con enseñanzas del Padre? El Padre busca lo estable, lo seguro, preparó lo mejor, ¿o estamos viviendo la vida perdidamente como el hijo pródigo? Y dice que malgastó, cuando hubo malgastado todo, dice que vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Después de haber malgastado, después de haber despilfarrado, después de haber acabado la herencia, comenzó a faltarle. Llega un punto donde en el ser humano nada satisface, nada, ni amigos, ni familia, ni recursos, ni bienes, ni trabajo, nada satisface la necesidad interior. Y dice que este joven, al ver que comenzó a faltarles, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un joven judío, ellos no tenían que tener contacto, el cerdo era un animal impuro. Ellos ni siquiera tocaban el cerdo, no lo comían. Apacentarlos, cuidarlos, darles de comer era la humillación más grande que esa persona podía tener. Y no solamente que los apacentaba o los cuidaba, sino que empezó a desear la comida de este cerdo, de estos cerdos que cuidaba. Dice que quería, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Como no hay nada que satisfaga la sed interior del ser humano, así tampoco nadie le daba a este hijo pródigo. Y dice el versículo 17 algo interesante, dice, y volviendo en sí, despertando, recapacitando, recuperando el sentido de la realidad, dijo, reconoció, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? En este lugar, en la casa del Padre, en Cristo, hay abundancia. Hay abundancia. Si sientes que hay algo que no te está saciando, en la casa del Padre, en Cristo, hay abundancia. Abundancia de pan. Y en la casa del Padre hay todo lo que uno necesita. Todo lo que uno necesita está en Él. Y Él dice que reconoció y pensó en los trabajadores. Ni siquiera dijo, mi hermano está en la casa de mi papá disfrutando. No, dijo, en la casa de mi Padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Aún los trabajadores del Padre tenían abundancia. ¿Cuánto más los hijos? Podemos imaginarnos lo que los hijos tenían, porque los jornaleros había abundancia de pan, los hijos tenían mucho más. Y el pecado que nos aleja, que nos hace vivir nuestros propios caminos, distorsionan la identidad. Él vivió perdidamente, desperdició sus bienes, malgastó, pero él dijo en el 18, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme
como uno de tus jornaleros. El joven ya no iba como un hijo, él iba a ir a pedir trabajo. Él necesitaba sobrevivir, él necesitaba saciarse, él reconoció que había estado mal. Lo que él no imaginó era que el Padre lo estaba esperando. En otras parábolas que leímos, vimos que el pastor salió a buscar a su oveja. La mujer buscó la moneda. En esta, el Padre está esperando porque era necesario que este hijo vuelva en sí, reconozca, que este hijo se dé cuenta, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Hasta que no tocó fondo, hasta que no vio que ya no había nada que hacer, que no tenía a nadie, que nadie le daba nada, reconoció la abundancia que había y que él menospreció. Y en este lugar, en esta parte de la Escritura, es la parte que más nos gusta, ¿verdad? Ver a este padre amoroso, esperando a un hijo, esperándolo, no solamente que cuando lo vio de lejos, le reconoció. Y eso lo hizo a él levantarse y salir corriendo, ir a abrazarle, ir a besarle, recibirlo, antes de que él llegara como estaba, quizás sucio, quizás con la ropa rota, sucia. Antes de todo eso, el Padre se adelantó a cubrir esa vergüenza, que es lo que Cristo hizo con nosotros. Es lo que Cristo hace constantemente con nosotros, cubre nuestras vergüenzas. Y el Padre no actuó conforme a lo que el Hijo merecía, como Dios con nosotros, ¿verdad? Que merecíamos un castigo tremendo, pero el Señor no actúa así con nosotros. El Señor es un Padre amoroso que nos está esperando. Él tomó la iniciativa de salir corriendo. El Hijo venía, iba a llegar, pero Él tomó la iniciativa de ir a recibirlo, de ir a restaurarlo, de ir a encontrarlo. Y no solamente eso, sino que dijo el Padre a sus siervos, versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Nuevamente aparece esto tan importante que es el gozo, la fiesta, lo que Dios le produce cuando alguien se arrepiente, cuando alguien vuelve a Él, cuando alguien reconoce que le necesita. Es el gozo que se produce en el Señor. Rara vez pensamos en Dios gozándose en algo. Dios se goza. Se goza en usted, se goza en mí, se goza cuando recibimos la palabra, cuando la ponemos por obra, Él se goza. Y este Padre gozoso hizo un asado para todos. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La gente que quizás podía tener una palabra de juicio contra ese hijo, de abandono familiar, dejaste tu familia, dejaste a tu padre, te llevaste la herencia, se regocijó con él por la actitud del padre. Si la actitud del padre hubiese sido otra, la historia hubiese sido otra. Pero el Padre de amor, de misericordia, estaba esperando a este hijo. Y nos gustaría, ¿verdad?, que la historia termine así, feliz, todos regocijándose, todos contentos, todos bien. Pero la historia sigue, porque dice que su hijo mayor, versículo 25, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello.
Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice que llegando cerca de esta casa, hizo un berrinche. Qué terrible escena de un hermano. Qué terrible escena de un hermano. Cuando el criado le dijo, ni siquiera preguntó, ¿y cómo está? ¿Cómo llegó? No, se enojó. Se enojó y no quiso entrar. No hay ninguno acá como el hermano mayor, por supuesto. Se enojó y no quiso entrar. Y dice que este padre que había ido corriendo a buscar al otro, también salió a buscar al hijo mayor. Y no solo que salió a buscarlo, dice, le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. Esta parábola describía a estos fariseos y escribas que como este hermano mayor se jactaba de hacer todo bien. Dijo, tantos años que te sirvo, nunca jamás te desobedecí. Y viene este y mira, ahí está, lleno del Espíritu Santo. Ahí está, con el gozo. Señor, no, acá no pasa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque exactamente, porque el hermano no había cometido los pecados del hermano menor, pero en su corazón había odio, enojo, amargura, escombros. Estaba todo acá adentro. Y le reclamó al padre, nunca me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Qué tremendo berrinche de este hermano. De este hermano que en vez de ponerse feliz porque su hermano había llegado, él estaba pensando, ahora otra vez hay que repartir la herencia. Ahora ya gastaste en el cabrito, ya gastaste en el becerro gordo, ahora a mí nunca me diste nada. Nunca me diste ni un cabrito. Acá no hay ninguno que se parece a ese hermano mayor. Por fuera, este hermano parecía un ejemplo. Trabajaba, vivía con el padre, servía al padre. Pero aunque vivía con el padre, estaba con el padre, trabajaba para el padre, no conocía al padre. No conocía los intereses del padre. Y esto que estaba en su corazón se evidenció. ¿Cómo pasa? Lo que está en el corazón se evidencia. Uno dice, no pasa nada, lo tengo ahí. No, se evidencia, se ve lo que hay en el corazón. No se ve porque alguien tiene el rayo X que saca radiografía, sino porque lo evidenciamos con nuestras actitudes, haciendo berrinches, ¿no? Como el hermano mayor. Y me preguntaba en estos días, ¿hace cuánto, Mari, que no te alegrás de lo que Dios está haciendo con otra persona? ¿Hace cuánto que no te alegrás
de cómo Dios está restaurando a otras personas, de cómo Dios está bendiciendo a otras personas. Porque inmediatamente nuestra mente calculadora decimos, si Dios le está bendiciendo a él, no le va a alcanzar para bendecirme. Voy a tener que esperar 2 o 3 meses más para que el Señor me bendiga. Porque nosotros limitamos a nuestro Padre generoso. Él es un Padre generoso que tiene abundancia. Hay abundancia de todo en su casa. Hay abundancia para todos, hay para todos. ¿Y qué pasa? Nosotros vemos que el hermano está bendecido y ya empezamos. Yo voy a tener que esperar ahora, porque el hermano está recibiendo. No, hermanos, el Señor tiene para darle al hermano, para darle a nosotros, tiene para suplir las necesidades del mundo entero. Este es nuestro Padre que abunda el pan en su casa. ¿Hace cuánto que no nos alegramos cuando el Señor está restaurando familias? Cuando el Señor está levantando, cuando el Señor está restaurando los corazones, sanando. ¿Hace cuánto? Que el Señor nos ayude, porque no queremos ser este hermano mayor, hacer berrinche. Señor, yo hace cuánto que estoy esperando hablar en lengua. Mira, llegó hace 2 meses. ¿Hace cuánto que estoy esperando que me reveles profecía por allá? No, hermanos, alegrémonos porque el Padre es abundante. Él tiene para todos. Amén, amén. Podemos gozarnos, podemos disfrutar de los bienes de la casa del Padre. Dice, la Escritura dice, entonces el Padre le dijo, versículo 31, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Señor te dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Disfrutemos de las bendiciones del Señor. Generosamente como el Padre da, generosamente démosle a Él. Así como recibimos abundancia, démosle a Él. No despilfarremos nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras fuerzas, nuestros recursos. Este hermano mayor evidenció lo que había en su corazón. Si no resolvemos estos asuntos, ¿podemos vivir con el Padre? ¿Podemos servirle al Padre? ¿Podemos trabajar para el Padre? Pero lo que no podemos hacer es gozarnos con el Padre. Y el último versículo de esta parábola nos muestra el verdadero corazón del Padre. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estos son los intereses del Padre, que nadie se pierda. Eso es lo que el Padre quiere, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como hijos alegrarnos, regocijarnos. Y podemos acá pensar si entre nosotros, no creo, pero vamos a decirlo, si entre nosotros hay algún hermano menor
que está viviendo perdidamente, que está despilfarrando los bienes que el Señor nos dio, que está malgastando su tiempo, su salud, sus recursos, sus fuerzas. Vuelve en sí. Vuelve en sí, porque hay un Padre que está esperando. Vuelve en sí porque hay un Padre que está esperando y tiene abundancia de pan. Y en el caso de que haya un hermano mayor, el Señor te va a buscar para que te alegres con Él, para que te regocijes con Él, para que disfrutes las bendiciones, no solamente que te va a dar, sino la que va a dar a otros. Este es nuestro Padre amoroso, este es nuestro Padre que tiene abundancia. Deseemos el bien de nuestro hermano, bendigámosle. Hermanos, si pide oración por recurso, por lo que sea, oremos con fe, que el Señor le bendiga. Regocijémonos si el Señor lo hace. A veces pensamos, uy, si oro y le da. Sí, oramos y el Señor le va a dar. Es así. Si el Señor lo sana, sí, el Señor lo va a sanar. Porque hay abundancia, hay para todos. Si hay alguno mayor, el Padre va a salir a buscarte para invitarte a disfrutar de los bienes de su casa. Amén. Hay bien en la casa del Padre. Y este tiempo que estamos siendo desafiados por la palabra, hermanos, animémonos, bendigámonos unos a otros, amémonos unos a otros, soportémonos unos a otros. Estos son los intereses del Padre, estos son, que seamos uno, estos son los intereses del Padre. Que todos tengamos su bendición, que todos tengamos su provisión, que todos tengamos su salvación. Estos son los intereses del Padre y son los que nosotros debemos procurar para nosotros y para nuestros hermanos. Así que es un día, hermanos, para poder pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. No sé cómo vamos a orar, pero que el Señor nos ayude a poder disfrutar de los bienes de su casa, alegrarnos, bendecirnos entre nosotros, crecer en el Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, Señor. Tú no cambias. Tú eres el Padre amoroso, Señor, que está esperando, Señor, que muchos de nosotros volvamos en sí. Dejemos de derrochar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos y vengamos a ti, que eres el dador de todas las cosas. Señor, pero también estás esperando que muchos de nosotros empecemos a disfrutar tus bendiciones. Empecemos a conocer tus intereses, qué es lo que tú deseas, Señor. Sin duda que tú eres abundante, Señor, en todas las cosas. Tú eres un Dios generoso, Señor. Tú eres un Dios tan fiel, Señor. Y tú puedes ayudarnos, Señor, a ser diligentes, a poder, Señor, ser mejores hermanos entre nosotros, a poder ser, Señor, mejores hijos tuyos, Señor. Asumir nuestra responsabilidad de hijos, Señor. Obedecer tu palabra. Obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, danos el gozo de tu salvación. Permítenos disfrutar de tus bendiciones, todo lo que tú tienes, Señor. Sin duda que tú vas a sorprendernos en este tiempo, Señor. Vas a bendecirnos con salud,
con gracia, con fortaleza que viene de ti, con recursos que vienen de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.